Son las 7:20 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y estamos muy pendientes de la última hora, de lo que está pasando en Oriente Próximo, de la reacción de los distintos actores de China, Israel, Europa, de la OTAN, pero de la reacción también del dólar, del petróleo, de las bolsas, del gas, del VIX, el índice del miedo, el VIX de volatilidad. Eduardo Olinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Primero una fotografía general. Parece que los mercados están en tensión, pero no hay derrame de ventas, no hay pánico vendedor. Miremos por donde lo miremos. Quizás el petróleo más tensionado, pero el resto, ¿cuál es tu fotografía? Pues nada, mucha tranquilidad. Es como un escenario en el que ya estuviese todo descontado, ¿no? O cuanto menos el mercado estaba preparado para vivir lo que hemos vivido este fin de semana y que nos ha pillado con los mercados financieros cerrados y que el impacto está bastante comedido en la medida que dos factores. Uno, no ha habido respuesta seria y contundente todavía por parte de Irán. Y dos, y muchísimo más importante, que el estrecho de Hormuz, a pesar de que algunos buques están dando la vuelta, está todavía operativo, con el visto bueno por parte del Parlamento iraní de cerrarlo, pero ahora es el líder supremo el que tiene la última palabra, que no ha tomado esa decisión. Y hay que tener en consideración que es difícil que haya un cierre efectivo que dure más allá de unas pocas horas, y a lo sumo un día, día y medio, en la medida que por ahí pasa muchísimo petróleo, pero sobre todo gran parte de él, aproximadamente el 80%, se va a Asia y por lo tanto se va a socios estratégicos de Arabia Saudí, de Kuwait, etcétera, etcétera, que son los chinos, los japoneses, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Es decir, que no va a ser tan fácil el que haya un cierre duradero del estrecho de Hormuz, y esto pues tranquiliza inclusive hasta el barril de petróleo, que se ha acercado este fin de semana en el mercado gris a $80, pero que ahora mismo lo tenemos a 78. Por lo tanto, sí, sube un 2%, pero no es una hecatombe, ni mucho menos tampoco lo que estamos viendo en los mercados asiáticos, vale. Inclusive la bolsa Shanghái en positivo, es decir, que no hay grandes caídas, y ahora a partir de las 8 de la mañana veremos un poquito más en consideración con la apertura de Londres y de los futuros europeos cuánto miedo hay, y parece ser que de momento hay poco miedo, así que tranquilidad. Bolinches, me interesa el VIX, el llamado índice del miedo, el índice que mide la volatilidad del mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha comportado en estas últimas horas? Bueno, está por encima de 20, lo cual pues muestra cierta compra de seguridad. La gente pues compra seguro, ¿no? Y por lo tanto va a comprar pues opciones put, y esto pues hace que se dispare un poquito, pero bueno, el estar por encima de 20 viene siendo habitual para la coyuntura en la que estamos viendo, es decir, ¿no? En situación normal, totalmente normalizada, estaríamos hablando de cotizaciones por debajo de los 15 puntos, ahora está en 21, o sea que tampoco es nada alarmante. Y ya te digo, estamos a la expectativa de que ocurra algún tipo de contestación. Esta noche iba a ser la mundial. Según el gobierno iraní, han contabilizado el disparo de un único misil, con lo cual obviamente están muy bajos de fuerzas, y esto pues es aparentemente el gran motivo de la tranquilidad que hay en los mercados de valores. Claro, ahí muy importante la energía con el gas y con el petróleo. Ayer la reacción fue inmediata, el petróleo arriba un 18%, el gas arriba un 20%. Ahora, ¿cómo lo tenemos y qué te dicen esos gráficos? ¿Qué puede pasar en el corto plazo? Aunque entiendo que todo es imprevisible, cogido con pinzas. Sí, mira, ahora mismo el barril de petróleo Brent está subiendo un 0,87%, es decir, absolutamente nada. Se va a producir en prácticamente todos los activos un cierre del hueco alcista que vivíamos ayer a las 11 de la noche, que es cuando abren oficialmente algunos mercados, ¿no? Sobre todo los de materias primas. Pero también está pasando inclusive lo mismo con la onza de oro. Abría con hueco alcista y ahora pues ya lo tenemos a puntito de cerrar ese hueco con caídas del 0,42%. Es decir, que se están produciendo los cierres de esos huecos alcistas que hemos tenido en muchísimos activos, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que reina la tranquilidad. Es más la tensión de que pueda haber algún tipo de respuesta fuerte, seria y contundente, y sobre todo que acabe con ese cierre del estrecho de Hormuz, pero que de momento y en tiempo real
tranquilidad absoluta. Y luego un mensaje muy importante también: todas las guerras, sin ninguna excepción, siempre han sido grandes oportunidades de compra. En el medio plazo, obviamente, no en el corto. Por lo tanto, esta situación que estamos viviendo tampoco va a ser ninguna excepción. Entonces, ante una hecatombe, que sí que vamos a ver correcciones más serias, no de lo que estamos viendo, del 1 o del 2%, en compañías aéreas. Nosotros tenemos a nivel nacional, pues IAG, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver compañías de transportes también con correcciones. Bueno, pues todo eso en condiciones normales y siempre mirando en el largo plazo, entendiendo por largo plazo solo después del verano, son grandes oportunidades de compra. Bueno, estoy viendo los futuros de las principales bolsas y veo que esos futuros se mueven a la baja, pero los movimientos no son bruscos, no son brutales. Por ejemplo, el Russell 2000 baja un 0,28%, el Nasdaq un 0,21%. En Europa también caídas que no llegan al punto porcentual en esos futuros. Hoy muy pendientes del sector defensa. En Japón ya estamos viendo reacción, en Corea Aerospace, en Kawasaki, en otros títulos que están en rojo, pero movimientos en bazas estrechas. Me interesa también el dólar, cómo está reaccionando frente al euro, pero también frente a otras monedas, por ejemplo el yen. Pues sí, no te lo he nombrado y no pasa absolutamente nada. Parecía que iba a perder el 1,15, lo ha recuperado, por lo tanto absolutamente nada, ningún cambio, pauta de mínimos crecientes, todo sigue igual. Frente a la libra esterlina, más de lo mismo, pequeñísima corrección la libra del 0,28%, es decir, una muy, muy tenue apreciación del dólar estadounidense, que es lo común, ¿no? Una especie de búsqueda de seguridad, de puerto seguro, en el que, como estamos viendo y como te decía, ni el oro está funcionando. Es decir, no hay grandes subidas en el oro, de hecho está corrigiendo, y la revalorización del dólar estadounidense para nada es fuerte, todo lo contrario, es muy débil, muy tenue y por lo tanto no pasa absolutamente nada. Una subida del 0,73, el dólar yen, pues que también da ese mensaje, ¿no? Que tampoco es una subida brutal y desde el punto de vista técnico tampoco pasa absolutamente nada. Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes es lo que vemos en el dólar yen. Una cosa más, Bolinches, las monedas digitales, los activos digitales, en otras ocasiones de tensión hemos visto cómo actuaban como refugio. Ahora vemos que siguen la estela de otros activos tradicionales. Hay recortes, pero no hay drama. Bitcoin cae un 1,36% y Ethereum baja un 2,18%. Bitcoin, $101.493. ¿Tú crees que corre peligro el nivel de los $100.000 o al final se comportan como vamos a ver, corre peligro en la medida que lo perdió ayer domingo, y hay que recordar que el Bitcoin, por poner un ejemplo, cotiza todo el fin de semana. Ayer se perdieron los $100.000, pero fueron inmediatamente recuperados antes de provocar el cierre técnico de cambio de sesión, ¿no? Y por lo tanto ahora volvemos, como bien dices, a estar por encima de los $100.000. Corre peligro en la medida que es una hucha y por lo tanto hay mucho inversor cortoplacista que lo tiene como liquidez. En la medida que sus brokers ahora mismo, porque tengan posiciones alcistas en el mercado de valores, les exijan más garantías, ¿de dónde van a usar ese dinero que tienen? Pues de la hucha, y esa hucha es el Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos visto este fin de semana, sábado y domingo, fue realización de ventas para coger liquidez para coberturas. En la medida que haya continuidad correctiva en el mercado de valores, pues obviamente habrá más bajada y por lo tanto se pondrá muy serio el peligro de los 100.000, ¿no? Podremos romperlo, pero desde el punto de vista técnico no pasa nada mientras que no se vean cierres sostenidos por debajo de los $96.000 y por lo tanto ahí hay un buen colchón de dólares todavía para que desde el punto de vista técnico, como digo, no pase absolutamente nada. Muy bien. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias por atendernos, que tengas un buen día y nada, ánimo a mirar los mercados hoy sin pestañear. Intentaremos. Gracias. Venga, gracias. Un saludo. Hoy programa especial en Radio Intereconomía, hemos arrancado a las 7 de la mañana y a lo largo de las próximas horas vamos a tomar el pulso a los mercados financieros, pero vamos a ir más allá para mirar qué es lo que puede pasar, consecuencias económicas, consecuencias en cuanto al suministro. Vamos a ver desde el punto geopolítico, pues qué pasa con Estados Unidos, con Irán, con China, con Rusia también y con Putin. Vamos a mirar desde todos los ángulos con distintos analistas especializados en economía, especializados en geopolítica, qué está pasando. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar. Esto es Radio Intereconomía.